Buenos días, hermanos. Es un gusto estar aquí otra vez juntos para adorar, para alabar, para pensar, para cantar a nuestro Dios, pero ahora también para escucharle. Así que en esta mañana estamos todos juntos y reunidos con ese propósito, porque nuestro Dios no es simplemente alguien lejano, sino que es alguien que se comunica y nos habla. Y estamos estudiando el Evangelio según San Marcos. Y hoy vamos a ir al capítulo 8. Vamos a estar hablando un poquito sobre un tema. Y yo lo he titulado así: la fina línea entre la espiritualidad y la carnalidad. Y vamos a pensar un poquito en este límite, a veces en esta frontera que encontramos y que muchas veces sin darnos cuenta, si la palabra nos va a enseñar, podemos estar de un lado o de otro sin percibir qué es lo que está ocurriendo. Y realmente esto, como creyentes, como siervos y siervas de Dios, necesitamos aprender a discernir todo lo que yo estoy haciendo, todo lo que va por mi mente, todo lo que estoy hablando, con quién estoy participando. ¿Es esto algo que glorifica realmente al Señor o no? ¿Estoy siendo guiado por Dios o no? Y vamos a pensar un poquito en ese tema. Daremos un salto del capítulo 7 para el capítulo 8 de Marcos, donde Pedro, llevado por Dios, va a revelar delante de nuestro Señor Jesucristo quién es Él, quién es Jesús para toda la humanidad. Y vamos a ver esta explicación que nos va a dar Pedro. Varios milagros se suceden desde el capítulo 7, donde estábamos el domingo pasado, después del encuentro de Jesús con los escribas y fariseos, que de pasaje hablábamos de la contaminación espiritual el domingo pasado. Tuvimos el milagro de la mujer sirofenicia, que con gran fe persevera en su clamor por la liberación de su hija. Estaba endemoniada y es atendida por el Señor. Es un texto lindísimo. Ella es la que nos va a enseñar que aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Tenemos al sordo tartamudo que fue liberado para la gloria de Dios. Tenemos 4,000 personas que son alimentadas de un segundo milagro de los panes y peces de multiplicación. Y también un ciego en Bethsaida que recibe la vista por milagro de nuestro Señor. En vista de tantas cosas que habían visto y aprendido de las enseñanzas de nuestro Señor, ahora, estando en Cesarea de Filipo, el Señor les va a hacer a sus discípulos un examen. Y eso me llama mucho la atención, porque a nadie le gustan los exámenes, ¿no? Yo creo que la gran mayoría aquí hemos estudiado y los días de examen son fatales, ¿verdad? Esto y no nos gusta absolutamente nada. Pero el Señor también examina y nos examina como sus hijos y hijas. Y el Señor les va a hacer a sus discípulos este tiempo de reflexión, de evaluación, de examen. Qué interesante que Dios nos invita a evaluar, a recordar y a tener entendimiento para sacar de lo enseñado la verdad revelada. Marcos 8, 27 a 34 dice así: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen eso de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días.
Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Señor, que tu palabra nos hable en esta mañana. Queremos escucharte a ti. Pedimos que tú nos abra nuestra mente, nuestro corazón, que nos use también y abra nuestra boca para hablar lo que tú enseñas, nada más de lo que tú enseñas. Y que juntos podamos aprender, comprender y practicar aquello que tú nos enseñas en tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Primer aspecto que quisiera destacar es que el examen que Jesús va a hacer a sus discípulos constaba solamente de 2 preguntas. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Esa fue la primera pregunta. Y la segunda: ¿quién decís que soy? La respuesta a la primera era correcta, porque era exactamente lo que la gente pensaba sobre Jesús. En aquel momento, la multitud pensaba, unos, que Jesús podría ser la reencarnación de Juan el Bautista. Otros, que fuera Elías, quizás el profeta prometido que vendría. Y otros, algunos de los profetas, incluso nos va a hablar de Jeremías, de Isaías, pensaban que era alguno de los profetas. Y aquí nos muestra algo muy interesante, porque a pesar de todo lo que Cristo ya había manifestado, todavía había torpeza y ceguera en la multitud que les impedía ver a Jesús como el Mesías enviado y prometido de Dios, como Dios con nosotros, como Él mismo había dicho, Emmanuel había llegado. La multitud no sabía, no pudo entender hasta entonces quién era verdaderamente Jesús. Jesús luego les preguntó a ellos la segunda pregunta: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién soy yo realmente para vosotros? Y eso nos muestra algo muy interesante. Y es que no era suficiente saber lo que los demás piensan de Jesús. Lo imprescindible era y es saber y entender y aceptar quién Jesús es, el Mesías. ¿Quién es Él para mí? Pedro, aquí por revelación directa, divina de Dios, afirma: tú eres el Cristo. Y esa es la respuesta que nos va a dar Pedro a esa pregunta. Jesús es el Cristo. Mateo en su evangelio nos amplía lo que pasó y cuán importante fue esta respuesta para los discípulos, y lo es también para nosotros. En Mateo capítulo 16, versículos 15 a 20, el mismo episodio, Mateo nos dice así: y él les dijo: ¿y vosotros, de quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del cielo, del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Pedro confesó a Jesús como el Mesías prometido
y como Dios. Dos aspectos interesantes que Él va a revelar. Que Jesús era el enviado, el Salvador, el prometido, que había sido prometido desde Adán y Eva, que vendría un Salvador. Pedro está diciendo, eres tú, Jesús. Pero al mismo momento Él estaba diciendo como hijo de Dios, y entienden bien o entendían muy bien los de su época, que nadie podía decir ser hijo de Dios si no fuera y si no viniera de Dios. Él estaba afirmando también que Jesús era Dios. Es muy interesante comprobar que cada uno de los evangelios sinópticos nos da una versión particular del dicho de Pedro. Mateo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Marcos es el más breve, tú eres el Cristo. Y Lucas, el más claro, tú eres el Cristo de Dios. Las palabras Mesías en hebreo y Cristo en griego quieren decir lo mismo. Y lo que Pedro va a decir primeramente es, tú eres el ungido. Tú eres aquel que fue elegido. Tú eres aquel que desde un principio estaba en el plan de Dios para venir a este mundo separado para una misión específica. Dos grandes verdades podemos sacar solamente de este momento. Primero, en esencia, el descubrimiento de Pedro fue que las categorías humanas, hasta las más elevadas, son inadecuadas para describir a Jesucristo. La multitud decía, bueno, es Elías o uno de los profetas. Pero aún aquello que ellos juzgaban lo más sublime dentro de su cultura y de su creencia, no podía calificar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él era mucho más que un profeta, que un enviado. Él era Dios hecho hombre, el Salvador que vino a este mundo para salvarnos. Él es nuestra esperanza prometida desde el principio de salvación. En Jesús se había vuelto a escuchar de forma real la voz directa y auténtica de Dios, porque Él era el verbo que se hizo carne, la palabra que se cumple. Pedro estaba afirmando que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Pero hay un segundo aspecto aquí que me parece muy importante para la vida en nuestro mundo y sobre todo que nos llama a atención como creyentes. Este pasaje también nos enseña que el descubrimiento de Jesucristo tiene que ser un descubrimiento personal. La pregunta de Jesús fue, vosotros, ¿qué pensáis vosotros de mí? Y esa es una pregunta que nosotros debemos hacer. ¿Quién es Jesús para ti? Porque uno puede decir, sí, yo creo que Jesús es mi Salvador. Yo creo que sin Jesús no tengo salida, que sin Jesús no voy al cielo. Él es el que me lleva al cielo. Bien, las palabras tienen mucho poder, pero ¿dónde está la presencia y la importancia de Jesús en tu vida? Porque para Dios, la división entre espíritu y corazón no tiene sentido, ¿cierto? Dios siempre fue integral y espera que sus hijos también lo sean. Hipocresía, como veíamos domingo pasado, jamás. Dios ve y Dios quiere personas que realmente le conocen desde el corazón y viven en su presencia. Es un descubrimiento personal. No tiene nada que ver con religión. Qué interesante que nosotros hemos complicado todo y hemos transformado las cosas en ritos y en religiones. Pero en verdad, nuestra vida con Dios tiene que ser, y Dios espera, una vida íntima, una vida de comunicación, una vida de aprendizaje y obediencia. Una vida que no tiene que ver simplemente con cumplir ritos, pero tiene que ver con
esa proximidad entre hijos y el Padre. El cristianismo no consiste en saber acerca de Jesús, sino en conocer a Jesús. De hecho, hay mucha gente en este mundo que ama la historia, la filosofía y que ha tratado de estudiar e indagar en nuestras culturas y saben mucho de la Biblia. Saben mucho de Jesús, pero intelectualmente, y no tiene ningún efecto en su vida, porque realmente su vida no está abierta a escuchar profundamente qué es lo que Jesús quiere decirnos. Pedro entendió que Jesús no solo era el Mesías de Dios, sino también Dios mismo. El Verbo se hizo carne. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús revela a Pedro que él habló por inspiración divina. Incluso lo felicita: bienaventurado eres, Pedro, por su declaración audaz y correcta. Había sacado un 10 en la nota, ¿no? Esto es un sobresaliente. Dios había hablado a través de Pedro tan naturalmente, de forma tan natural que ni siquiera Pedro se dio cuenta de que era el Padre que estaba en los cielos quien se lo reveló. Aquella respuesta. Pedro, por su propio testimonio, cuando conocemos su vida a través de la palabra, él mismo nunca se vio ni se veía como la roca en la que se edificaría la iglesia. Él escribió que todos somos rocas vivientes, pero Jesús es la piedra de ángulo. Y más tarde en su epístola, primera de Pedro, capítulo 2, 4 a 5, dice así: acercándoos a Él, piedra viva, está hablando de Jesús, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Qué interesante. Pedro va a entender que nosotros tenemos el privilegio de tener una comunión tan preciosa con Dios, a pesar de ser únicos, porque cada piedra es única, cada uno de nosotros somos únicos. Dios nos da el privilegio de ser templo de su presencia, cada vida reflejando la presencia de Dios en este mundo. Si todos fuéramos así, quizás la historia de la iglesia habría sido otra. Pero el tercer aspecto en este pasaje es que conocer no es suficiente. Saber no es suficiente. No, yo sé mucho, pastor, no tengo nada más. No me enseñe nada más porque yo ya estoy con los años que tengo. Imagínate que me vas a decir tú. Pues sí, a veces ocurre eso. Pero en verdad, conocer no es suficiente. Y entre la espiritualidad y la carnalidad hay una línea tan fina que en algún momento puedes estar desde un lado u otro. Tercer aspecto, entonces, la fina línea entre la espiritualidad y la carnalidad. Este incidente, que tuvo lugar aproximadamente 6 meses antes de la crucifixión de Jesús, marcó un viraje en el ministerio de Jesús y señaló el clímax de sus enseñanzas con respecto a su propia persona. Cuando Jesús habla con sus discípulos y pregunta y hace este examen, más o menos después de 6 meses él va a la cruz. Estaba terminando su curso. Estaba terminando el curso de enseñanza que tuvo más o menos 3 años con aquellos discípulos.
Y en aquel momento les estaba preguntando para saber realmente qué es lo que ellos habían entendido. Porque lo que venía ahora era todo a lo que él vino. Ahora él iba a la muerte. Ahora él iba al desprecio, al sufrimiento por medio del mundo, de la humanidad, del mal y del diablo. Él sabía dónde iba. Y él tiene que preparar a sus discípulos para que ellos estén atentos a esta verdad y a esta realidad. Que si él no muriera por nosotros, no había perdón de pecados. Entonces Marcos 8, 31 a 33 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces les decía claramente, entonces Pedro, y esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte, comenzó a reconvenirle, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, gracias, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hay algo aquí interesante. Primero, el hecho de servir a Dios es un gran privilegio de gracia que nos fue concedido. Nadie sirve a Dios por su mérito. Nadie tiene méritos para servir a Dios. Dios nos ha dado gracia para poder llegar a su presencia, ¿sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Es una bendición, somos privilegiados o no. Pero nunca es motivo de orgullo propio y jactancia. Yo nunca puedo decir, estoy orgulloso de ser creyente. Yo vine a Cristo, nadie me habló. Yo leí la Biblia y conseguí encontrar. Cuidado, la línea es muy fina. Y uno tiene que saber de qué lado está con el Señor. El vivir en el Espíritu es una constante disciplina de depender, entender, comunicar y estar bajo su dirección a cada instante. Yo necesito aprender a depender de Dios para cualquier decisión en mi vida. Yo necesito saber la voluntad de Dios para no estrellarme en un mundo tan difícil. Yo necesito, ¿cuántas veces he escuchado a lo largo de mi vida personas, incluso creyentes, que culpan a Dios de sus errores, de sus problemas? Nada me va bien, eso es que Dios no me quiere. Eso es una gran tontería, hablando espiritualmente. Un Dios que te ha amado de tal manera que ha dado su Hijo por ti, ¿cómo no te va a querer? Jamás Dios ha dejado de querer. No hay nadie, por muy pecador que no sea sujeto del amor de Dios, y que Dios no hará todo lo posible para que le conozca, aun cuando muchos dirán, no quiero entender. Así que el apóstol Pablo nos recuerda ese aspecto de la carnalidad en la vida cristiana. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y aquí nos muestra algo importante en nuestra vida. Como creyentes, yo no sé cuántos años caminas ya con el Señor. No sé cuánto tiempo estás conviviendo con la presencia del Señor. Pero yo sé una cosa, que cuanto más caminas y dependes del Señor, lo natural es que te parezcas más a Él, que le conozcas, que sepas ver las cosas como Él ve, que sepas afrontar las cosas como Él afronta en este mundo. Y eso es importante, porque habrá personas que a lo mejor han vivido 100 años en una iglesia, pero que llegarán aquel día y en la puerta, quien sea que le toque mirar el libro de la vida y va a decir, mira, aquí
aspires a Adonirán, no hay ninguno. No te conozco. No has sido lavado por la sangre del Cordero. Y qué decepción sería, ¿verdad? Oh, pero yo estuve en la iglesia. Si yo prediqué, si yo aprendí, si yo leí la palabra, si yo enseñé a las personas, ¿y cómo no estoy aquí? No estás, porque no has sido lavado. Porque Jesús, el Hijo del Dios vivo, el ungido, no ha pasado por tu vida. Qué triste sería y será para aquellos que no han entendido y que no han permitido ir más allá de ser un niño. ¿Cierto? El apóstol Pablo decía, la iglesia de Corinto era una iglesia grande, una buena iglesia, con todos los dones prácticamente. Pero había tanta gente allí que eran como niños espirituales, no sabían lo que querían, eran caprichosos, hacían todo lo que les antojaba y estaban tan lejos del Señor. Los cristianos inmaduros son carnales, controlados por sus propios deseos. Los creyentes maduros están siempre a tono con los deseos de Dios. Y aquí entra la clave de nuestra vida y el crecimiento espiritual. Cuanto más cercano estoy de Dios y de sus propósitos, cuanto más me preparo a entender y a hacer su voluntad, más crecimiento real en mi vida espiritual, esto se pasa. Porque en este mundo, al igual que el diablo, al igual que el mundo, y a veces creyentes carnales, lo único que les importa soy yo, mis necesidades, mis derechos, lo que yo tengo. Dios tiene que ser mi siervo. Lo que yo diga, Él tiene que hacer porque lo ha prometido. Y así como estas herejías, tantas otras que uno escucha. ¿Cuánta influencia ejerce tus propios deseos en tu vida? ¿Quién manda más? No estoy haciendo ningún examen, no quiero respuesta, quiero solamente que penséis. Pero ¿quién manda más en tu vida? ¿Tus deseos o Dios? ¿Dios o tus deseos? ¿Quién manda más? Porque si son tus deseos, bienvenido al club. No sé si puedo decir bienvenido, pero estás en el club de los carnales. Porque o Dios es tu Señor y primer lugar, o no lo es. Nuestra meta es permitir que los deseos de Dios sean los nuestros. Ser controlado por tus propios deseos impedirá tu crecimiento. Mira Pedro, revelado por Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ahora comienza a reconvenir al Señor. En la Reina Valera pone la palabra reconvenir, ¿no? Entonces yo digo, déjame ver bien esta palabra porque no es tan frecuente. Y mira, ¿sabe lo que es reconvenir? Es reñir, reprochar, regañar. Yo digo, wow, pero este Pedro era de cuidado. Ahora él al Hijo de Dios le va a regañar, le va a enseñar lo que él tiene que hacer, le va a decir lo que él debe hacer. Esta fue la actitud de Pedro frente al Hijo de Dios cuando escucha de él que su tiempo está llegando hacia el sacrificio. Cuando nuestras razones, hermanos, y deseos son lo primero en nuestra vida, la carnalidad impregna, contamina todo lo que hacemos. Es como una suciedad que entra por todos los lados y todo lo que hacemos muchas veces está manipulado, amañado por nuestra manera de ver. No, es que no es así. No, es que Dios es tan bueno. No, es que, bueno, nadie lo ve. Dios no va a pedir eso. Pues no. Pues las cosas con Dios no funcionan aquí, así. Pedro no consideraba los propósitos de Dios
sino solo sus deseos y sentimientos naturales. Yo tengo que decir, no estoy juzgando a Pedro, pero tengo que decir que el anhelo de Pedro es: ¿cómo te vas a morir, Señor? Tú eres tan bueno, yo quiero estar aquí. Aquel que dijo al Señor: vamos a hacer una enramada aquí, quedemos aquí toda la vida. Y el Señor tiene que decir: no, Pedro, tenemos que bajar. Ese fue un encuentro que tuvisteis, ¿no? ¿Os acordáis? Bueno, entonces Pedro decía: no tienes que morir, Señor, yo te quiero aquí a mi lado siempre, y yo no quiero apartarme de ti nunca. Si yo tengo la vida resuelta contigo a mi lado, ¿cómo te quiero que mueras? Él tenía quizás sentimientos naturales, quería que Cristo fuera el rey, pero se olvidó que el rey vino para ser siervo, sufriente. Ya nos profetiza Isaías. Estaba listo para recibir la gloria de ser seguidor del Mesías, pero no la persecución. Mirad, la vida cristiana no es un camino asfaltado, pavimentado hacia las riquezas y el ocio. Ser cristiano no es sinónimo de tener todo el dinero de este mundo o todo lo que yo quiero hacer en esta tierra. Eso no es sinónimo de un verdadero hijo o hija de Dios. A menudo significa duro trabajo, a veces persecución, privaciones y sufrimiento profundo. ¿Por qué reprendió Jesús tan duramente a Pedro? Porque estaba expresando las mismas tentaciones del diablo, o que el diablo había asediado a Jesús todo el tiempo de su vida. ¿Os acordáis? El primer momento que Jesús va a comenzar a su ministerio, el diablo le viene y dice: tú eres hijo de Dios, transforma las piedras en pan. Él va a decir: mira, si dice que quién eres, pues lánzate de aquí abajo, que los ángeles van a venir, porque está escrito. Él va más y él dice: yo te doy todo lo mío, todo lo de esta tierra, todo eso. Locamente el diablo: si tú te postras y me adoras. Y el Señor tiene que decir: vete de aquí, Satanás. No tentarás al Señor tu Dios. Es el único a quien serviremos. Es extraño, hermanos, pero es así. Y a veces muy terrible que el tentador nos hable en la voz de un amigo bien intencionado: no vayas, deja eso, vamos al mundo que es mejor, o cualquier otra cosa. El tentador no tiene armas más eficaces que cuando usa la voz de los que nos aman y amamos, que creen que no buscan sino nuestro propio bien. Ni siquiera la voz suplicante del amor debe silenciar en nosotros la imperiosa voz de Dios. Y eso es muy importante. Nadie ama al ser humano mejor y perfectamente como Dios. Y no es en nombre de lo que sea que vamos a llamar las cosas buenas como malas. Está por ver lo que nuestras sociedades va a vivir con toda la suciedad y degradación que estamos experimentando en nuestro tiempo. Si cabe el consejo, futuros padres o padres de pequeños, os va a tocar rodilla en el suelo para cuidar de vuestros hijos en medio de un mundo tan podrido y como nunca sin vergüenza. Así mismo. Todo el mundo miente a la cara. Todo el mundo está corrupto, pero no es algo nuevo. El Señor dice que todos pecaron y no pueden reflejar la gloria de Dios mientras el pecado reine en su vida. La única manera es cuando el Cristo, Hijo de Dios, en nuestra vida, como nuestro Salvador
y dueño de nuestra vida. Cuando le aceptamos el sacrificio de esta muerte que decía Pedro que tenía que pasar, para poder, con su sacrificio, limpiar nuestras vidas del pecado y liberarnos a que nosotros podamos estar libres de toda maldad y del mal. No hay mayor amor. No nos engañemos. No, tenemos que amar a todos. Por supuesto, tenemos que amar a todos. ¿Cómo no? Pero no podemos llevarnos por la voz del enemigo. Era muy fina. Algunas conclusiones que quisiera dejar para nosotros en esta mañana. En Lucas 9, 23 a 24, en ese texto, Jesús va a decir así, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, Él va a decir algo muy interesante. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? A mí me encanta que Dios haya puesto eso en Lucas. Cada día nosotros vamos a la panadería a buscar el pan, ¿no? Al obrador, ahora parece que se llama así. A buscar el pan, porque un pan fresquito con café. Pero el Señor nos está diciendo que seguir a Él es una opción diaria de buscar su voluntad y decir, no, Señor, frente a esto y esto, siempre tu voluntad. Y sígame, dice Él, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Y estas frases es difícil entenderla, y es difícil ser aceptada en nuestro tiempo, porque en nuestro tiempo todo el mundo solo quiere saber de su vida y de su bienestar, ¿sí o no? ¿Qué más da que lo que pase a otro? Yo lo que quiero es lo que yo pienso. Yo quiero conquistar lo que yo quiero conquistar. Yo quiero ser feliz. ¿Cuántos creyentes en algún momento de mi vida, mis amigos, han dicho, no, tú tienes que ser feliz? Yo digo, bueno, yo ya soy feliz porque tengo a Cristo. No quiere decir que no enfrente problemas. Pero mi felicidad no está en lo que este mundo pueda ofrecer, porque este mundo nunca podrá ofrecerte la verdadera felicidad. Puedes tener todo y no tener nada. ¿No es así? Bien, entonces hay aquí una máxima para mí en el Evangelio. Primero es Cristo. Y si me toca a mí tener que sufrir por Cristo, pues tengo que entender que primero es Cristo. No seré el único desde el Imperio Romano. ¿Cuántos creyentes hoy en algunos países están siendo perseguidos a muerte? Miles de creyentes siendo muertos simplemente por su fe, por decir, yo no voy a negar a Jesús. Nosotros tenemos un gran privilegio, tenemos libertad, ¿cierto? Aquí no nos persiguen todavía por tener a Jesús en nuestra vida, pero Él nos dice que Él es el primero y que debemos saber discernir entre lo bueno y lo primero. Lo bueno puede ser bueno, pero si no es primero, si no es lo primero, no será tan bueno. En un momento, aquel hombre que fuera revelador de algo precioso de quién era Jesús, pasó a ser la voz del diablo para que Jesús no cumpliera su misión. Imagínate, tú eres el Cristo, Hijo del Dios vivo. Señor, no vayas a la cruz. ¿Veis cómo es tan fino? Al mismo momento, Señor, bienaventurado Pedro, apártate de mí, Satanás. ¡Wow, qué duro! Pero a veces somos así, porque primamos nuestros deseos frente a Dios. Cuán importante es examinarnos entonces para ver qué hay en el fondo de mi vida con respecto al entendimiento de la fe que profeso. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué eres una cristiana? ¿Por qué Jesús es tu Señor? ¿Por qué le sirves? ¿Por qué estás aquí hoy? Es importante saberlo por qué. La motivación correcta y profunda. ¿Es tu Señor? ¿Es tu Salvador? ¿O por todo el mundo lo hace? Yo también. ¿Es guay? No sé. Segundo, mi vida debe estar fundada en la verdad revelada de Dios
y no en mi propio pensar o querer. Lo que me sostiene es la palabra. Y por eso el Señor Jesús va a decir, citando al Viejo Testamento, no solo de pan vivirá el hombre, sino tiene una profundidad muy grande las palabras de Jesús. Tercero, la línea de la carnalidad es tan imperceptible que con un solo paso puedo pasar de ser una bendición a una maldición. Imaginaros, eso es imposible, pero imaginaros si por un momento el Señor dice, Pedro tiene razón, le voy a hacer lo que él me está pidiendo. ¿Yo para qué voy a la cruz? Pues no estaríamos aquí. No podríamos contar ni hablar de la salvación. El cambio fue tan brusco y radical que nos choca y nos debe poner en guardia. Y quiero terminar con algunos versículos que Pablo nos dice y que vienen bien a nuestra meditación en esta mañana. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nuestra firmeza depende de estar siempre, 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 todo momento en Cristo, en la roca, en la roca. Hablando a los romanos, él dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y... Pastor, no tengo paz. Quizás tengas que ocuparte más del Espíritu. Y también hablando a los romanos en el capítulo 8, versículo 14, dice, porque todos los que son por el Espíritu de Dios, estos son... Ajá. Y quiero terminar con ese versículo. El Señor dijo antes, toma tu cruz cada día y... Pero para seguir al Señor, tú necesitas dejar que Él te guíe. Para servir al Señor es necesario ser guiado por el Espíritu. No es lo que yo quiero, no es como yo pienso, no es de la forma que a mí me place, no es lo que a mí me parece guay del Paraguay. Es lo que Él dice, es lo que Él nos habla. No es lo que el pastor dice, es lo que Él nos dice. ¿Me entendéis? Necesitamos tener afinado nuestro oído, nuestro corazón, nuestra mente con el Señor. No hay nada más lindo. Mira, hermanos, en un mundo donde la soledad es una de las grandes enfermedades, ¿no? En España hay personas que se mueren solas y nadie se entera y pasan semanas cuando van a enterarse que ha muerto porque estaban pobres, más que la una, ¿no? Nadie, ni parientes se acuerdan de que existe. Vas a veces a una casa de ancianos y muchos padres y madres allí están olvidados del mundo. Sus hijos no le van a ver. Nunca me acuerdo una vez visitando con María Ángeles a una señora que visitábamos en un lugar así de ancianos. Y había una señora que venía y decía, mi hijo ya vino, es que lo estoy esperando. Y volvía, daba la vuelta, mi hijo ya llegó, es que le estoy esperando. Mi hijo ya llegó. Y después me enteré que su hijo nunca venía. Y aquello me partió el alma. Yo dije, oh Señor, pues esto es una realidad en este mundo. Y son las cosas del mundo. El diablo está siempre en las cosas del mundo. Él provee todo lo necesario para que el mundo tenga una manifestación como la de ayer. ¿Sabía? Pero Dios no piensa en las cosas del hombre. Dios va más allá. Dios piensa realmente en la redención, no solo de la humanidad, pero de todo lo creado, de todo hecho. Él y nosotros como creyentes necesitamos poner enfrente a Él.
lo que Él tiene que decirte. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cuál es la voluntad que estás haciendo? ¿La tuya o la del Señor? ¿Quién es el primero en tu vida? ¿Es Señor de verdad? ¿Es el que nos guía? A veces tiene dones, talentos. El Señor está esperando que pongas tu vida a su servicio. Pero es más fácil estar en casa y dormir. No. Después de una semana de tanto trabajo, porque el mundo se encarga de que estemos tan ocupados. Yo, ¿cómo puedo? No tengo fuerzas, tengo que estar así. Pues no. El mundo no te puede dar lo que Jesús te ha dado. El mundo no te puede satisfacer como Jesús nos ha llevado. Él dijo, yo he venido para que tengáis vida. Y vida, no falta nada cuando Él está. Puede que no pueda comer caviar. Nunca he comido caviar, ¿verdad? Puede que no. ¿Qué más da? Él está. Y Él es suficiente. Es más que suficiente. Vamos a orar. Padre, ayúdanos. Recuérdanos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y queremos que lo seas en nuestra vida. Señor, nosotros sabemos que tú eres Dios encarnado. Tú viniste a este mundo para nuestra salvación. Y te quiero pedir, Señor, que nadie de los que aquí estamos pueda salir hoy sin tomar la decisión de decir, ven a mi vida, transforma mi vida, reconozco mis pecados, entrego mi vida a ti, lávame y hazme como tus hijos. Y Señor, te pido que como creyentes seamos sabios, entendidos de hacer tu voluntad. Y aunque hay muchas cosas importantes en esta vida, nada es más importante que tú estés. Como decía, o como dice en tu palabra, si el Señor no edificare la casa, en vano trabaja el que la edifica. Bendícenos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos. Saludaos unos a otros.